Algún tiempo después, Absalón compró un magnífico carro de guerra y caballos. Además, contrató a 50 hombres para que fueran su escolta personal. Se levantaba temprano cada mañana y se paraba en la puerta de la ciudad. Cuando alguien traía un caso para que el rey lo juzgara, Absalón lo llamaba y se mostraba interesado en su problema. Entonces decía: «Veo que tienes razón en este asunto. Desafortunadamente, nadie de parte del rey podrá atender estos casos. Ciertamente me gustaría ser el juez. Así cualquiera que tuviera un caso vendría a mí, y yo le haría justicia». Y cuando alguien iba a saludarlo y se inclinaba delante de él, Absalón le tendía la mano y lo abrazaba y lo besaba. De esta manera, Absalón iba conquistando el corazón de todo el pueblo de Israel. Estoy leyendo para ti 2 de Samuel 15, versículos 1 al 5. Y puedes leer el resto de la historia, es muy interesante. Cómo Absalón, el hijo de David, empezó a hacer una tarea, un trabajo de ganarse la confianza del pueblo para más adelante intentar quedarse con el reino que su padre tenía. Y es que en el corazón de Absalón había una gran ambición. Él deseaba ser el rey. No importaba el precio al que tuviera que enfrentarse, porque estuvo dispuesto incluso a asesinar a su padre. Es toda una historia muy dramática y muy crítica la que pasa David en relación con su hijo, pero ¿por qué te digo esto? Pues porque esa soberbia y ese egoísmo y toda esa avaricia se gestaban en el corazón de Absalón. Y bueno, en el corazón de Absalón había todas esas cosas que seguramente en algún momento también ha habido en tu corazón, en mi corazón, y que Dios ha tenido que trabajar tan duro para romper nuestro corazón y quitarle todas esas cosas que están tan aferradas allí en nuestro interior. Déjame leerte una parte más de Perfil de 3 monarcas de Gene Edwards, en donde explica un poquito, tú sabes, con su estilo narrativo, explica un poquito la experiencia de Absalón junto a su padre, o en relación con su padre. Dice: David se quedó solo otra vez. Pausada y sosegadamente recorrió el jardín de su terraza. Por último se detuvo y habló en voz alta para sí. He esperado a Absalón. He aguardado y observado durante varios años. Me he preguntado una y otra vez qué hay en el corazón de este joven. Y ahora lo sé. Harás lo inconcebible. Dividirás el mismo reino de Dios. Todo lo demás era palabrería. David permaneció un instante silencioso. Luego, casi asustado, habló con la voz apagada. Absalón no vacila en dividir el reino de Dios. Ahora lo sé. Él busca seguidores. Al menos no los rechaza. Aunque parece magníficamente virtuoso e ilustremente noble, sin embargo, divide. Sus partidarios aumentan, aun cuando convincentemente afirma que no tiene ninguno. Por largo rato David no dijo nada. Finalmente, con una sombra de agudeza en sus palabras, comenzó a hablar consigo mismo. Muy bien, buen rey David. Tienes una cuestión resuelta. Estás en medio de una discordia y pudieras muy bien ser destronado. Ahora, a la segunda cuestión, hizo una pausa. Levantó la mano y casi con el fatalismo dibujado en su rostro preguntó: ¿Qué haré? ¿Qué haré? El reino está en peligro inminente. Parece que estoy ante la alternativa de perderlo todo
o de convertirme en un Saúl. Puedo detener a Absalón. Solo necesito ser un Saúl. ¿Me convertiré en un Saúl en mi vejez? Creo que el Señor mismo aguarda mi decisión. ¿Ahora seré un Saúl?, se preguntó a sí mismo, esta vez en voz alta. Una voz detrás de él respondió: Buen rey, él no ha sido ningún David contigo. David se volvió. Era Abisai, que se había acercado sin anunciarse. En un lugar concurrido de esa terraza, David dijo con ironía: Señor, ¿qué está pasando? Nada, basta decir con que no me han faltado hoy los visitantes, dijo el rey David. Un día en que yo hubiera preferido la soledad. ¿Qué me dijiste, o más bien qué decía yo? Preguntabas, le dijo Abisai, ¿sería un Saúl para Absalón? Y yo te respondí: él no ha sido para ti ningún David. Nunca desafié a Saúl. Nunca intenté dividir el reino mientras él reinaba. ¿Eso es lo que quieres decir? Mucho más que eso, respondió con firmeza Abisai. Saúl fue un malvado contigo y atormentó tu vida. Respondiste solo con respeto y angustia reservada. Las desgracias de aquella época procedían solo de una parte. Todas cayeron sobre ti. Sin embargo, pudiste haber dividido el reino, y es probable que pudiste haber derrocado a Saúl. Antes que eso, recogiste lo tuyo y abandonaste el reino. Preferiste huir antes que causar la división. Arriesgaste tu vida en pro de la unidad y cerraste tu boca y tus ojos ante todas esas injusticias. Tenías más motivos para rebelarte que cualquier hombre en la historia de este o de cualquier otro reino que jamás haya existido. Absalón tiene que deformar la realidad violentamente para inventar su lista de injusticias. Pocas de ellas significativas, pudiera yo añadir. ¿Absalón se ha comportado como tú? ¿Absalón te respeta? ¿Absalón procura preservar el reino? ¿Absalón se niega a hablar contra ti? ¿Absalón rechaza a sus seguidores? ¿Absalón se marcha del país para impedir la división? ¿Absalón es respetuoso? ¿Absalón soporta el sufrimiento en callada agonía? ¿Caen sobre Absalón todas las desgracias? No, él solo es magnánimo e inocente. Las últimas palabras de Abisai salieron con contenida indignación. Luego prosiguió más solemne esta vez. Sus motivos para quejarse no tienen importancia comparados a los motivos legítimos que tuviste con respecto a Saúl. Nunca has sido injusto con Absalón. David lo interrumpió con una sonrisa irónica. Parece que tengo el don de hacer que los ancianos y los jóvenes me odien sin motivo. En mi juventud me atacaron los ancianos. Ahora que soy un anciano, me atacan los jóvenes. Magnífica proeza. Mi opinión, prosiguió Abisai, es que Absalón no es ningún David. Por lo tanto te pregunto, ¿por qué no detienes su rebelión? Detén a ese miserable. Cuidado, Abisai. Recuerda que él también es el hijo del rey. Buen rey, te recuerdo que incluso una vez rehusaste levantar la espada o la lanza contra Saúl. Repito, día y noche Absalón habla contra ti. Un día dentro de poco levantará contra ti un ejército, aún más, una nación, esta nación. El joven Absalón no es el joven David. Te aconsejo que lo detengas. Abisai, me pides que me convierta en un Saúl, respondió David con pesadumbre. No digo que él no es ningún David, deténlo. Y si lo detengo, ¿todavía seré un David? Si lo detengo, ¿no seré un Saúl? Preguntó el rey mientras su mirada penetrante se fijaba en Abisai. Para detenerlo, tengo que ser un Saúl o un Absalón.
Mi rey y mi amigo, a veces pienso que estás loco. Sí, motivos tienes para pensar así, dijo David con una sonrisa. Y Gene Edwards continúa describiendo de forma magistral con esta gracia que tiene para trazar la narrativa. Y déjame solamente concluir. Dentro de nuestro corazón hay mucho de Saúl, mucho de Absalón. Sí. Y te repito que Dios quiere destruir todas esas cosas tan enfermas que hay en nosotros. Si te ves en el espejo, encontrarás un Absalón o encontrarás un Saúl. Y Dios quiere que seas un David, un hombre conforme a su corazón. Así que estamos ante esa gran decisión y espero que nuestra oración sea para que Dios nos haga como un David, como alguien conforme a su corazón. Que Dios te bendiga.